Buen día. ¿Se escucha ahí bien? ¿Y ven mi presentación? Perfecto, se escucha y se ve Perfecto. perfecto. Bueno. Buen día. Felicitaciones a los colegas del capítulo de Montevideo, que ya hemos estado charlando hace un rato, por el éxito del programa. Un gusto compartir este espacio nuevamente. En esta oportunidad con la gente de ATS, gracias a Daniel Sorowskis, con quien estamos compartiendo proyectos en Uruguay y con ideas de crecer en la región. Y por supuesto a Javier Rosado Quintanilla, que me acompaña en esta presentación. Yendo al temario, vamos a estar hablando en dos aspectos. En la primera parte yo les estaba hablando un poco de lo que es la parte metodológica, introducción, modelo de gestión de riesgo, proceso de gestión de riesgo y facilitadores de gestión de riesgo, cosas que queremos, digamos, un poco nivelar, reforzar, y luego Javier les va a comentar sobre las herramientas. A modo de introducción, te puedo decir que es la ciberseguridad. Punto de vista es, digamos, la ciberseguridad, cuando un analista de riesgo está pensando, analizando un riesgo, un incidente, está viendo la probabilidad que determinado evento ocurra en el lapso de un tiempo. Esto puede ser generalmente en el lapso de un año. Esto puede ser un evento que ocurre una vez al año, un evento que ocurre una vez por semestre, un evento que ocurre en forma cuatrimestral, trimestral, bimestral, digamos, va viendo las distintas probabilidades y magnitudes de este evento. Está mirando hacia el futuro, como ya bien dijeron, ayer les habló Jamie Cano de esto, hoy lo dijo Luis Martínez, este tema. Es decir, generalmente por una fuente, por ejemplo, me gusta mucho más la fuente de Microsoft, dice que un analista de riesgo, mirando hacia el futuro, en forma proactiva, no espera que los eventos pasen, entonces empieza a analizarlo, a minimizar la posibilidad de que esto pase, y mediante esto que hace para generar un plan de protección, de lo que se llama el plan de protección de activos de la información. Pero, por más que tengamos el mejor plan de riesgo, el mejor programa de riesgo en la organización, los eventos, los incidentes ocurren no igual, porque hay muchas situaciones que son hasta imprevisibles de contener el 100% de la situación. Entonces, si el evento ocurre, lo primero que tenemos que hacer como una reacción es proteger la vida, contener, evaluar, digamos, todos estos pasitos, hasta revisar la causa, digamos, todos estos pasitos que ya los conocen, el que vio el framework del NIST, Cyber Security Framework, el que vio la certificación CSM en la parte de seguridad de la información, la parte de gestión de riesgo, quien vio las normas ISO, es decir, todos los modelos prácticamente van a estar parecidos. Una cosa muy importante que nos cuesta tener en cuenta en nuestra latitud, por lo menos para mí, es que el primer punto es proteger la vida, ¿no? Tenemos muy lindo el plancito acá, pero guarda con proteger la vida. Y una vez que revisamos la causa, las lecciones aprendidas nos sirven para retroalimentar el análisis de riesgo y mejorarlo. Y atención, que cuando revisamos el análisis de riesgo, no solo, como decía Martínez hoy, no solo nos quedamos con las lecciones aprendidas, sino que tenemos que, los riesgos van cambiando porque la tecnología va cambiando y los riesgos cada vez son más imprevisibles, entonces tenemos que volver a pararnos en forma continua hacia adelante. Dice en forma general, según la OCC, ¿qué es riesgo? Riesgo es la probabilidad que los eventos esperados no provocan un impacto adverso en el capital y en los resultados. Ahora, ¿qué es el ciberriesgo? ¿Qué es lo cibernético? Es todo lo que está relacionado con el uso de las computadoras, de la tecnología, pero especialmente lo que está referido al tráfico, a lo que se usa en Internet. Ahora, ¿qué es el riesgo? Como decía Mate, es la combinación de dos variables, que es la probabilidad y el impacto de un evento. ¿Qué es el ciberriesgo? Es la exposición al peligro, al daño, a la pérdida relacionada con el uso o la dependencia de estas computadoras, o sea de los datos, o sea, todo lo que se está usando especialmente en Internet. Ahora, dichas estas definiciones, ¿para qué hablamos de riesgo acá? Si estamos hablando de tema de ciberseguridad, ¿cuál es la importancia de la gestión de riesgo? O sea,
Para tener buenos resultados en la gestión de la seguridad de la información, es fundamental integrar la gestión de riesgo al proceso de seguridad de la información. En otras palabras, la gestión de riesgo es parte del proceso de seguridad de la información. Esto lo van a ver quienes estudian unas certificaciones como CSM, donde van a ver que le desarrolla toda la gestión de riesgo, la gestión de incidente y cómo todo esto se integra a un proceso de gobierno de seguridad de la información. Ahora, cuando analizamos riesgo, generalmente tenemos una visión negativa, pero guarda que el análisis de riesgo nos permite tener dos enfoques. Hay que tener en cuenta el enfoque negativo y el positivo. O sea, cuando analizamos el riesgo, la parte negativa, vamos a estar viendo cuál es la probabilidad de que un problema en la calidad de los servicios o una pérdida, digamos, de un servicio de tecnología afecte la calidad del negocio, los procesos de negocio, la continuidad de negocio. Pero por el otro lado, al analizar los riesgos, tenemos la oportunidad de descubrir que los sistemas son sustentables, que son más sólidos, y entonces decir qué plataforma nos conviene usar y cómo estamos respecto al mercado, incluso hasta determinar que nuestro capacity está bueno y nos permite seguir brindando los servicios en la mejor calidad en el mercado. Ahora, si ya hablamos de lo que es riesgo, y rápidamente pensemos en los modelos de gestión de riesgo. Modelo de gestión de riesgo, yo le podría decir que prácticamente hay un modelo de gestión de riesgo por país en Europa, pero para decirlo los más conocidos, bueno, lo primero que viene a la cabeza cuando hablamos de gestión de riesgo es la ISO 31000 porque me habla de la gestión de riesgo de toda la empresa. Hijo para mí de la 31000 es la 27005 que habla de la gestión de riesgo de tecnología. Por supuesto que hay muy buenas metodologías que ya hace mucho tiempo que están, que existen, como la metodología de Australia-Nueva Zelanda, Octave de Canadá, la metodología de gestión de riesgo del Reino Unido, Mehari, que es de Francia, el framework de gestión de riesgo de Microsoft, que realmente es muy lindo. COVID for Risk, ¿qué le voy a decir de COVID for Risk de Isaka con los escenarios de riesgo genérico que nos da como guía? Acá hay dos documentos que son re interesantes, el NIS SP 830 y 39, Mayer y una metodología de España que prácticamente se está usando en toda la región. Basilea 2, le digo Basilea 2, realmente existe Basilea 1, 2 y 3, pero la norma de Basilea, la 2 es la que está inspirada en la gestión de riesgo operacional, porque la 3 tiene otros condimentos. En la 2, o sea, es la que usan los bancos centrales de cada país prácticamente para inspirarse en sus normativas internas. Y Mitre, por ejemplo, otro que tiene muy buenos temas relacionados con metodología de gestión de riesgo. Bien, dicho las metodologías, pero ¿qué pasa con el proceso de gestión de riesgo propiamente dicho? Bueno, el proceso de gestión de riesgo, el modelo, el flujo de trabajo es un círculo de Deming y esto lo pueden ver prácticamente, como decía en la ISO 31000, a mí me gusta el dibujo que plantea Isaka por la simplicidad que tiene, y acá es tener en cuenta que el proceso de gestión de riesgo me dice que como primer paso debo establecer, conocer, identificar el contexto. Y esto yo lo digo, permítame que lo diga peyorativamente, pero no son lo mismo de riesgo que tiene alguien que trabaja en una carnicería de una verdulería. El carnicero se puede cortar los dedos con la sierra, mientras que el verdulero se puede ensuciar. Bueno, en otros términos, en los riesgos del mercado, no es lo mismo una industria financiera que una industria que no es financiera. Alguien que tiene qué requerimientos externos tiene, alguien si está en la parte pública, en la parte privada, digamos, esto es el contexto. Y después de tener el contexto, nosotros tenemos que identificar los riesgos que hacen a ese contexto, a esa tecnología que usa, y evaluarlos, priorizarlos, en base a eso como que parar la pelota, tener una estrategia y decir, ay, ¿por dónde lo vamos a atacar? Y entonces vamos a tener una estrategia de tratamiento y vamos a hacer un monitoreo de los riesgos y control en forma permanente, y este círculo se repite N veces, digamos, en forma continua. Los tipos de riesgos que se van a ver
son estratégico, operacional, riesgo de tecnología, ciberseguridad, de seguridad de la información. Esto según ISACA, pero según Basilea, por ejemplo, podemos encontrar riesgo de mercado, riesgo de liquidez, etcétera, digamos, de acuerdo a dónde estemos, al tipo de empresa que estemos trabajando. Y por supuesto, algo importante que debe pasar en las organizaciones es que cuando trabajan con riesgo, esto no quede en la cabeza solamente del área de gestión de riesgo. El problema es la comunicación y cómo el área de gestión de riesgo involucra a toda la organización para que todos se suban y colaboren, ya que el proceso del problema de riesgo es de toda la organización y no de una sola área. Yendo a la identificación de riesgo, a un método tradicional de gestión de riesgo por activo. En gestión de riesgo por activo, uno empieza a establecer capas y ve cómo la tecnología sustenta los procesos de negocio y procesos, por ejemplo, propios de la tecnología. Entonces tengo la capa 1, donde es el proceso, y puedo ir a la capa 2 y entender que hay aplicación y datos que sustentan ese proceso. Esos datos, esa aplicación, en qué tecnología, en qué servidor están montados, cuáles son los facilities, por ejemplo, cuáles son los grupos electrógenos que alimentan esa tecnología, cuáles son las personas. Esto estoy hablando sobre un ambiente que es, ¿no es cierto?, on-premise, podría ser en la nube, con lo cual puedo ver otro tipo de análisis. Y una vez identificado cada uno de los activos, tengo que identificar los atributos de integridad, confidencialidad y disponibilidad que tienen cada uno de ellos. Esto es una identificación de riesgo tradicional por activo. Un ejemplo de una identificación de riesgo tradicional por activo en un proceso de una entidad financiera, un proceso de depósito. Normalmente un proceso de depósito puede tener un servicio externo, uno interno. El servicio externo puede estar montado, puede tener una aplicación de caja ahorro, de cuenta corriente, una base de datos, puede estar montado un determinado servidor, digamos, voy dando las capas. Nótese que las capas, a su vez le estoy poniendo el peso, digamos, el nivel de participación que tienen en cada capa, a cada activo, y fíjense que la suma, lo importante es que la suma de esta participación de cada capa debe ser igual al 100%. Bien, esto es una identificación de activos en método tradicional. Pero si vamos a una identificación de activos por escenario de riesgo, por ejemplo, en un modelo como lo plantea ISACA, nosotros podemos venir de lo que es conocer cuáles son los riesgos propios de la organización, que se los estuve nombrando antes, que puede ser el riesgo estratégico de ambiente, de mercado, de crédito operacional, de cumplimiento, por ejemplo, y por el otro lado, viniendo desde la tecnología o las capas, digamos, de la tecnología que soporta el negocio, podría ser el riesgo que tengo propio de la calidad de los sistemas que estamos produciendo, puede ser el riesgo del delivery, puede ser el riesgo de la operación, o sea, de la persona o de los procesos que se ejecutan mal, o puede ser el riesgo propio de la ciberseguridad o de la seguridad de la información. Lo importante es ver que, por ejemplo, un riesgo de cumplimiento podría afectar o estar relacionado con determinados requisitos que hacen a la tecnología. Es decir, hace falta que la tecnología, o sea, una determinada norma de un banco central pide requisitos de control o requisitos mínimos con respecto a los riesgos para mitigar los riesgos de tecnología, o a la inversa. Un tema de ciberseguridad de la información podría afectar la continuidad de negocio. El desafío es justamente identificar los riesgos de ciberseguridad en el contexto de todos los riesgos de la organización. Un ejemplo de que si venimos por escenario de riesgo, lo que tenemos que hacer es diseñar el escenario de riesgo. ¿Y quiénes van a participar? Cuando yo estoy diseñando un escenario de riesgo, necesito identificar quién es el actor, si interno, externo, etcétera, cuál es el tipo de amenaza que tengo, el evento que puede desencadenar y cuál es el activo en el cual está relacionado. Fíjense que esto es lo mismo que mencionamos antes en lo que decía identificación de riesgo por activo, porque en definitiva estamos hablando de que un servidor o una infraestructura que podría ser afectado por determinada escenario de riesgo. Mientras que cuando veníamos por activo decíamos, a ver, los activos
pueden tener, qué atributos pueden tener de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Bien, un ejemplo de identificación de riesgo por escenario de riesgo, una caída, que esto lo hemos sufrido en carne propia. Este es un ejemplo que le traigo de una cosa que nos ha pasado. Vino un proveedor externo, cometió un error accidental de un proveedor externo, configuró mal un router y generó una interrupción en el negocio que generó que 450 sucursales tuvieran 4 horas, 4 horas con el servicio caído. ¿Esto qué pasó? Porque se configuró mal el router y entonces los mensajes empezaron a entrar en un loop hasta que se saturó la red. Bueno, esta interrupción fue afectada sobre un activo de infraestructura. El punto final es, todo este escenario de riesgo es, ¿cuál fue el impacto en el negocio? Y el impacto en el negocio, ¿cuál fue? Fue un problema de reputacional, las sucursales cuánto tiempo quedaron sin trabajar, fue un tema de cumplimiento, etcétera. Digamos, ese fue un problema, fue de infraestructura que generó una interrupción en el negocio. Los temas que afectan a la ciberseguridad, por ejemplo, temas comunes que están pasando hoy en día, robo, pérdida de datos, el compromiso del mail corporativo que tiene un aumento considerable, acá tiene una información, con un aumento del primer trimestre al segundo trimestre de 2023, y las disrupciones en las comunicaciones que cada vez son más frecuentes, el aumento de ataques de DDoS. La identificación de riesgo, uno venga por un método tradicional, un análisis por gestión de activos, venga por escenario, haga un análisis de riesgos desde los procesos del negocio, o haga un análisis de riesgos desde un activo que tiene desde un servidor y visto para arriba, a ver si se me cae este servidor, cuántos son los procesos que están afectados, o puede ser un análisis punta a punta, todo lo demás, digamos, venga por distintos tipos de identificación de riesgo, uno termina en una evaluación de riesgo. Y los tipos de evaluación de riesgo, en definitiva, tenemos que terminar mapeando estos incidentes, ponerlo en un mapa de riesgo y decir, este incidente que me pasa una vez cada tanto, esto que me pasa varias veces en medio y esto que me pasa muchas veces, pero es de bajo impacto como puede ser un spam. Entonces, esto se hace a lo mejor a nivel de cada activo. Por ejemplo, en la gestión de activos yo lo hago en persona, analizo los riesgos que tengo en un escenario de que se me va una persona clave en el negocio, se me va una persona clave de tecnología, y esto me puede afectar en la atención de la tecnología, en la atención de las aplicaciones, y por supuesto el proceso de negocio va a ser deficiente. El tema es que el analista de riesgo, como bien estuvieron diciendo anteriormente, lo dijo Luis, lo dijo Jimmy ayer cuando hablaba de apetito de riesgo, muy bien, es decir, uno tiene que pensar, el analista de riesgo tiene este tema, pensar en los riesgos corrientes, pero también ver los riesgos de futuro, los emergentes y los de 5 años, por ejemplo, hacia adelante. Esto lo dice Enisa, esto lo dice Isaka, pero en realidad, a ver, ¿quién se imaginaba que hoy, en este momento, estaríamos hablando de los riesgos de inteligencia artificial a fines del año pasado? O en su momento, ¿quién se imaginaba que íbamos a estar hablando de los riesgos de una pandemia cuando nos pasó lo que nos pasó hace 2 o 3 años atrás? Que una vez que se evaluaron los riesgos hay que darle tratamiento. Y el tratamiento es, si los riesgos son muy bajos, pues se aceptan. Si son muy altos, se trata de evitar. Y entonces en algún momento transferir. Entonces un riesgo que es alto y que pasa una vez cada muerte de obispo, lo que me conviene es posiblemente generar un seguro, transferirlo porque es muy costoso tenerlo, o hacer la mitigación, un riesgo más bajo, a lo mejor esté dentro de nuestro apetito de riesgo. Pero realmente, ¿cuál es el apetito de riesgo? Algunas empresas son más conservadoras y otras son más arriesgadas. Y en virtud a esta variación van a determinar los distintos planes de acción. ¿Cuáles son los facilitadores? Los facilitadores en la gestión de riesgo, o sea, la gestión de riesgo, que no se lo nombré hasta ahora, uno pone en un embudo que analiza amenaza, cómo las amenazas explotan las vulnerabilidades, generan un impacto. Y después que tiene ese ranking, dice cuál es la estrategia. Y los controles que van a mitigar estos riesgos son políticas, normas, procedimientos, lineamientos y cambios operativos. Bien, por supuesto,
que para facilitar la gestión de riesgo, ¿qué se necesita? Proceso, que ya estuvimos hablando de las metodologías acá, personas y tecnología. Y ahora Javier les va a comentar cómo puede seguir cómo desde el punto de vista de tecnología se pueden brindar determinadas soluciones. Bueno, espero que se haya entendido muy rápido por ahora. Muchas gracias. Muy bien, Javier. muchas gracias, Héctor. Estoy por aquí. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Y bueno, la idea, como queríamos, era haceros una presentación donde se viera un poco más la parte teórica y luego dar ese paso más hacia la parte práctica, ¿vale? Entonces, bueno, por supuesto, en primer lugar, agradecer también a ISACA el estar participando nuevamente en este evento en Uruguay y, por supuesto, a nuestro socio y aliado en Uruguay, que es ATS. Así que nada, bueno, como había comentado Héctor, justo damos ese paso hacia, bueno, esa transformación digital, ese cambio hacia cómo apoyarnos y cómo llevar a cabo pues esta forma de gestionar los diferentes riesgos, donde incluso vamos a ver los dos tipos de formas de evaluarlos, bien por activo, bien por proceso, o bien viéndolo a través de escenario, a través de lo que sería la plataforma de Global Suite, ¿vale? Entonces, para ello, no sé si puedes compartir un momentito, Héctor, justo esa última diapositiva que tenías ahí para poner un poquito en contexto. Donde, bueno, al final lo que quiero que veáis es que lo vamos a ver a través de una plataforma que, bueno, a día de hoy pues utilizan muchísimas organizaciones, no solo en España, sino a nivel de toda Latinoamérica. Entre ellos, pues también vuestro Banco de la República, donde al final la idea o el objetivo es que hoy lo vamos a centrar en una pequeña parte, que es lo relativo a la parte de riesgos de ciberseguridad, que son los que Héctor os ha estado poniendo en contexto. Pero justo también se mencionaba el cómo poder contextualizar todos esos riesgos dentro de todo lo que es el contexto de la organización. Por ello, es muy importante justo ese mensaje a nivel de cómo un sistema de GRC, pues al final te va a ayudar a tener esa visión, a poder llevar a cabo esas diferentes formas de análisis de riesgos y cómo poder luego enlazarlas con la necesidad de bien la elaboración de un plan de continuidad, bien la elaboración o puesta en marcha de un plan de gestión de crisis, bien con todo lo que es el área de auditoría para que audite basándose en los riesgos, como diferentes marcos de ciberseguridad en diferentes países pues también establecen, o incluso fijaros, enlazarlo también con aspectos relativos a la parte de protección de datos personales. Al final son, pudiéramos decir, como diferentes necesidades en las que, bueno, pues en función de cómo quieras establecer ese marco o esa gestión, te puedes dotar de más o menos funcionalidades. Pero en definitiva es un resultado final al que, bueno, pues la mayoría de las organizaciones tratan de llegar hoy en día en ese contexto en el que estamos tan cambiante como, bueno, pues Héctor os mencionaba y bueno, pues tratamos de trasladar a través de una plataforma de este tipo ese facilitador para llevarlo a cabo y que en todo momento pues se adapte a vuestra metodología, a vuestra forma de trabajo, ¿vale? Os voy a compartir ahora ya en este caso así yo mi pantalla, donde os voy a mostrar ese caso práctico, como os mencionaba, ¿vale? Pues os comparto ahí. ¿Vale? Y bueno, pues en este caso estamos viendo pues justo un ejemplo similar al que estaba comentando. Estamos hablando de un análisis de riesgos, donde estamos hablando de una posible situación que ha venido derivada de una caída de los servicios que ha provocado la caída de la reputación, en donde, bueno, podemos tener nuestro análisis de riesgos hecho a nivel de activos o elevarlo a nivel de proceso para ver hacia dónde llega y donde podemos tener diferentes valoraciones, como se estaba mencionando Héctor, donde podemos ver a nivel de probabilidad, donde podemos ver a nivel de impacto o incluso poder utilizar otras dimensiones para poder llegar a tener la valoración de ese riesgo inherente y cómo ese riesgo inherente termina en un riesgo residual más bajo mediante la aplicación de diferentes controles, que al final es lo que se va llevando a cabo o lo que se pretende ir implementando. Controles que además me van a ir ayudando a ir decidiendo si bien ese control me mitiga la probabilidad, bien me mitiga el impacto o bien en función de la metodología que tenga, porque al final todo esto es flexible y cada organización al final, como sabéis, tenéis vuestra forma de trabajar, vuestra forma de tener unos resultados que sean comparables, que nos permitan tomar decisiones y que nos permitan proteger en cierta medida la organización. En este caso tenemos un ejemplo donde vamos a ir viendo cómo la aplicación incluso de varios de esos controles pues finalmente me permite mitigar ese riesgo residual, ¿vale? Pero igualmente, además de verlo desde ese punto de vista de un elemento en particular con sus propios riesgos analizados,
también lo podemos ver desde el contexto de un escenario, como también estaba comentando Héctor, ¿vale? Hemos querido justo también dar de alguna manera esas dos opciones, donde al final yo tengo aquí el mismo ejemplo, que era el que comentaba Héctor, que hemos querido trasladarlo tal cual dentro de lo que es la plataforma, y esa indisponibilidad que se puede producir viene materializada seguramente por diferentes amenazas que han ocurrido. Aquí ya no tenemos una única amenaza o una serie de amenazas relacionadas con una serie de activos. Aquí tenemos un escenario en el que la materialización de diferentes amenazas se ha podido dar con diferentes valoraciones. Con lo cual, bien de un modo o bien de otro, ahí dependiendo, como digo, de la metodología que cada uno quiera emplear, al final el resultado a lo que debemos llegar es al mismo punto, donde lo que pretendemos es precisamente poder tener una visibilidad completa y global a nivel de organización, saber en qué grado de riesgos estamos, saber qué apetito de riesgo necesitamos definir, era como estábamos comentando también. Son los mismos ejemplos que Héctor os mostraba a través de un PPT, pero aquí lo estamos viendo, como veis, de una manera dinámica, algo que me va a facilitar pues, presentar resultados a nivel de dirección, a los entes reguladores, todo de una manera dinámica y en tiempo real. Y que al final pues, me permitan incluso en una presentación, pues con un solo clic, poder detectar cuáles son esos 9 riesgos más críticos que a día de hoy podemos estar teniendo y concretamente a qué procesos o a qué áreas particularmente me están afectando. Con lo cual voy viendo en todo momento esa situación en tiempo real. Evidentemente, las situaciones cambiantes que nos van ocurriendo nos obligan a dar ese paso, como estábamos comentando también, de todo lo que viene a ser pues, un plan de tratamiento de riesgos, donde al final aquí pues, nuevamente podemos tener en base al resultado del análisis ver qué medidas sería conveniente poder llegar a aplicar, qué personal las aplica y, bueno, pues con un sistema de alertas tener siempre los recordatorios necesarios para que en ningún momento se nos olvide aquellas medidas o aquellas acciones que tenemos que llevar a cabo. Y ese es un punto que particularmente también destaco, porque muchas veces en un análisis de riesgos las compañías a lo mejor se centran en identificar cuáles son esos riesgos, pero luego no hay el seguimiento adecuado para que esos riesgos verdaderamente sean mitigados. O sea, para ello se define precisamente el plan de tratamiento de riesgos. Y a lo que tenemos que ver y determinar es en qué fechas se han establecido que deberían de estar implementadas esas medidas, porque se entiende que durante ese tiempo la organización está asumiendo ese riesgo al que está expuesto mientras no se aplique esa medida. Por ello es muy importante tener esos recordatorios permanentes y constantes y que podamos fortalecer la organización con las diferentes medidas que llevemos a aplicar, ¿vale? Pudiendo darle posteriormente pues, un seguimiento y aplicación. Y que nos permita poder ir viendo esa evolución en el tiempo, que es también lo que pretendemos, cómo va la compañía evolucionando, cómo, mismamente como Héctor mencionaba, hace unos años estábamos ante un escenario de una pandemia que era algo totalmente inviable en años atrás y que finalmente se materializó, con lo cual siempre tenemos que estar en el día a día para ver cuáles son las situaciones que realmente pueden poner más en riesgo nuestros servicios, nuestros productos, para así pues estar preparados y al final plataformas como estas, metodologías de ese tipo, lo que nos permiten es ser más resilientes ante ese tipo de situaciones que nos puedan llegar a ocurrir, ¿vale? ¿Qué ocurre en estas dificultades muchas veces y sobre todo en grandes organizaciones? Ejemplos como los que os ponía, grandes bancos a nivel de Latinoamérica que operan a día de hoy con el producto. Es el poder contar con mecanismos que me permitan actualizar la información de una manera sencilla. ¿Cuáles son uno de los mecanismos más habituales? Pues utilizar lo que vienen siendo las funcionalidades de encuestas. Esto me permite de manera periódica poder levantar toda esa información, en donde yo, por ejemplo, tengo aquí una encuesta ya precargada para poder mostraros, donde necesito evaluar a unas áreas determinadas, donde necesito evaluar unos riesgos determinados y donde facilito a través de una interfaz sencilla que personas que no son expertas en lo que es una gestión de riesgos, pero de las que yo necesito que me den ese feedback, como son los responsables de proceso, los responsables de áreas, me puedan, de una manera muy sencilla, a través de un formulario, a través de cualquier dispositivo incluso, poder contestar y dar respuesta, lo que permite a los gestores de riesgos, a los que están en el día a día manteniendo esa matriz, como comentábamos, tener siempre la información pues prácticamente en tiempo real para poder tomar las decisiones adecuadas respecto a la gestión de riesgos que se está llevando a cabo. Pero claro, no únicamente nos quedamos en ese paso. Al final lo que pretendemos con toda esa consolidación de resultados que podríamos llegar a hacer incluso de manera automática, apoyándonos en una solución como esta, como Global Suite, es también poder determinar cuáles son esos resultados, cuál es verdaderamente la situación a nivel de riesgos, bien porque hayamos hecho un análisis de riesgos por escenario, bien porque estamos hablando de riesgos de ciberseguridad, que es lo que principalmente hemos mencionado, o bien riesgos de cualquier tipo, porque al final mostrábamos algún ejemplo en relación a lo que eran los riesgos de ciberseguridad,
pero al final podríamos tener un contexto en el que estamos hablando de los riesgos operacionales, los riesgos de continuidad, riesgos de infraestructuras críticas, riesgos de protección de datos, riesgos reputacionales, medioambientales. O sea, tenemos hoy en día prácticamente cualquier normativa o regulación nueva que sale tiene su apartado específico de riesgos. Tenemos prácticamente que evaluar los riesgos para cualquier acción que tenemos que llevar a cabo. Por eso es muy importante poder dotarnos de los mecanismos que nos apoyen en el día a día en dar cumplimiento a esas normativas y tener la visión real y en todo momento que contempla la compañía. Pero muchas veces tenemos muchos datos, mucha información, como vemos aquí, y nos falta también esa forma de representación sencilla de poder llevarlos a cabo. Por eso, bueno, pues también os queríamos mostrar a través de esta plataforma cómo tenemos formas muy sencillas de llevarlas a cabo, y es al poder tener embebido paneles de Business Intelligence, como por ejemplo Power BI, nos van a permitir prácticamente en tiempo real poder tener prácticamente toda la información con ese análisis de datos que hayamos podido realizar y poder hacer diferentes comparativas, poder ver dónde está centrado justo el mayor volumen de riesgos, como podemos ver, poder ver los riesgos a qué procesos principalmente pues, nos afectan. Podemos ver incluso de todos los análisis de riesgos que tenemos, cuáles son los que tienen un mayor volumen, que son los de seguridad, los operacionales están en un segundo lugar. O sea, ya nos permiten que realmente no estemos hablando de islas dentro de la compañía, que esta isla o este departamento, por no utilizar la palabra isla, está manejando estos riesgos, este otro está manejando estos otros. Aquí estamos dando o elevando esos datos a nivel de compañía, a nivel de entidad, si estamos hablando de un grupo corporativo, a nivel de grupo completo. O sea, nos da una visibilidad muy completa y muy valiosa para verdaderamente poder tomar o llegar a tomar decisiones. Podemos llegar a definir incluso apetitos de riesgos, no a nivel global de todos los análisis. Podemos hacerlo incluso a nivel de proceso, a nivel de activos. Hay procesos que son más críticos, que a lo mejor tienen un apetito de riesgo mucho más exigente que otros que son menos críticos. Con lo cual, pues nos ayuda en toda esa toma de decisiones. Podemos ver a nivel de riesgos igual también, donde tenemos los riesgos mayores, donde tenemos riesgos que realmente están siendo tratados y otros que todavía no lo son y por tanto están expuestos. Ver cuáles son los tratamientos de riesgos que están implementados, cuáles son los controles que están siendo realmente más efectivos o menos efectivos. O sea, como veis, en simplemente unos paneles consigo estar viendo el resumen centralizado de todo lo que es el análisis de riesgos, tomando precisamente toda la información que la propia plataforma nos brinda y a través de este apoyo que esta funcionalidad de Power BI pues, nos permite. Y luego incluso pues, la parte de controles, como mencionábamos, centrándolo puramente en toda esta parte de riesgos que hemos mencionado. Podemos ver cuántos riesgos del volumen total que tenemos tienen verdaderamente aplicados medidas, de todos ellos, cuáles también tienen al menos, aunque no tengan un control, estar dentro de lo que es un plan de tratamiento de riesgos, que también es importante porque están en ese proceso. Ver incluso por responsables el peso que podamos tener, eso también, sobre todo en grandes organizaciones, a la hora de repartir los recursos, a la hora de alguna manera de fijar prioridades y responsabilidades, es muy importante también que veamos todos esos pesos. Y de ello, pues poder ir viendo pues al final todas esas análisis de riesgos que tenemos, cuáles tienen más medidas, con lo cual, bueno, como veis, tratando de que todo sea muy visual, que os facilite el trabajo, que ese es el objetivo, facilitaros la forma de gestionarlo, de interpretarlo, de decidir dónde deben de estar las prioridades. Muchas prioridades vienen marcadas también muchas veces, como sabéis, pues a nivel de presupuestos. Ver la forma en la que lo tratamos, como os comentaba Héctor. No solamente se trata de mitigar riesgos. Una de las opciones muchas veces es transferirlo realmente, pues muchas veces con la contratación de un seguro. Depende de cada compañía, depende de cada situación. Por eso es muy importante tener toda una información muy valiosa que a través de diferentes paneles me ayude y me facilite esa toma de decisiones a las que tenemos que llegar. Evidentemente, esto lo hemos centrado particularmente en todo lo que es relativo a un ejemplo, digamos, de un análisis de riesgos como mencionábamos. Pero uno de los puntos que particularmente Héctor mencionaba también, pues iba relacionado con todo lo que es el poder llegar a lo mejor a tener la necesidad de elaborar un plan de continuidad o un plan de recuperación como medida o como control. Todo ello, pues, también lo podríamos llevar a cabo de una manera dinámica a través de una plataforma como Global Suite, con lo cual, bueno, pues, es una visión o una forma que os queríamos trasladar de cómo no invierto tiempo o pierdo tiempo en decir cómo lo hago o cómo defino esto o cómo configuro un Excel, sino que, bueno, pues,
a día de hoy existen plataformas como Global Suite que están pensadas precisamente para que os centréis verdaderamente en lo que os tenéis que centrar dentro de vuestro trabajo, que es en la toma de decisiones en base a los resultados y al ejercicio de análisis y evaluación que hayáis realizado. Y no muchas veces pues en esa pérdida previa en configurar, preconfigurar determinadas herramientas o incluso herramientas de ofimática, que muchas veces pues, nos pueden servir en momentos determinados, digamos, de la vida, pero que a medida que se van complicando y como vamos viendo se va enriqueciendo, pudiéramos decir, cada uno de los países con diferentes regulaciones y normativas, nos hacen que tengamos que tener una mejor organización y un mejor orden. Y es ahí donde, pues, evidentemente tenemos que dotarnos de plataformas que nos apoyen y nos faciliten ese trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, queríamos daros una forma diferente también de gestión, que no estuviera solamente sobre un PPT, sino que vierais una visión real también, donde trasladáramos pues, precisamente también esos ejemplos con lo que Héctor os ha dado desde la parte práctica a través de una plataforma, como os decía, que opera prácticamente en todo Latinoamérica y en diferentes sectores. El financiero, evidentemente, es uno de los principales, pero evidentemente pues, también está el asegurador, el industrial u otro tipo de negocios como telecomunicaciones, ¿vale? Así que nada, esperamos que os haya gustado y nada, por supuesto, estamos a vuestra disposición si también queréis conocer un poquito más en detalle, ya que, bueno, con esto queríamos daros unas pinceladas y bueno, pues de alguna manera dejaros ese buen sabor en la boca de cómo podría facilitar vuestra gestión y vuestro trabajo. Con lo cual, bueno, pues ahora, si no me equivoco, tendríamos que revisar para ver si tenéis alguna consulta, alguna duda. No ha habido. Muchas gracias, realmente ha sido fantástica la presentación de ambos. No han aparecido preguntas todavía, así que si quieren de repente destacar algún tema en especial, tienen el tiempo necesario. No sé, Héctor, si querés remarcar alguna cosa del speech, reforzar algo. No, es simplemente agradecer el espacio, la atención, y un orgullo exponer junto a Javier. Muchas gracias, Javier. Muy linda tu exposición también. Bueno, nada más, muchas gracias, Álvaro. Saluda a toda la gente del capítulo, que les mando un gran cariño a todos. Fantástico, así será recibido porque realmente ya forman parte de la familia del SIGRAS y los esperamos el año que viene. Muchísimas gracias. Fantástico, Javier. Excelente la presentación y bueno, cualquier duda que surja, incluso por temas de Global Suite o lo que sea, les transmitiremos. Por ahora no han aparecido Muchísimas preguntas. gracias. Para meditando acerca de las temáticas. Muchas gracias, un placer. Bueno, muchas gracias. Buen día. La otra.